Quería preguntarte sobre el lenguaje y preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo, ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, Sí. 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, Sí. no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Ya, pendejo, ya, no oren. El gerundio es una forma impersonal del verbo que termina en ndo, es decir, ando o endo, como en caminando o comiendo. Normalmente el uso del gerundio presenta problemas para el escritor principiante y también para algunos de los maduros. Si tuvieras dudas y me pedirías un consejo brevísimo, te diría que solo uses el gerundio para acciones que están ocurriendo en el presente. ¿Dónde está María? Paseando por la playa. ¿Qué haces? Estoy leyendo una novela. ¿Has visto a Pedro? Está rezando en la capilla. Naturalmente, es preferible que el escritor conozca en detalle las reglas del gerundio. Este no es el lugar para recibir una lección larga y detallada y aburrida sobre gramática. Para hacer la tarea más fácil, no voy a indicarte las maneras correctas de escribir el gerundio, sino más bien, y para así mejor comprensión y mayor rapidez, te voy a explicar las maneras incorrectas de utilizar el gerundio. Veámoslo a través de unos cuantos ejemplos. Así no puede ni debe escribirse. Número 1. Llegó sentándose, porque la acción de llegar y de sentarse no pueden ser simultáneas. No es ese un modo de llegar a ningún sitio. Es frecuente leer, don fulano de tal nació en Madrid en 1900, siendo hijo de don Luis y doña María. Es decir, que nació siendo ya hijo de extraña manera de nacer. Número 2. Una caja conteniendo se trata de un típico galicismo. Traducción de la expresión francesa tiene un valor adjetivo. Nosotros en español debemos decir una caja que contiene. Es también el caso del gerundio orden disponiendo, cuando en realidad debe decirse que dispone. Es por tanto incorrecto el empleo del gerundio de un verbo que no expresa acción en función de complemento de un nombre. Número 3. Es incorrecto el empleo del gerundio para complementar a un nombre que funciona como complemento indirecto. Dio el paquete a una mujer entrando en la casa, en vez de dio el paquete a una mujer que entraba en la casa. O complemento circunstancial. Vieron a un hombre dando gritos de dolor, en lugar de vieron a un hombre que daba gritos de dolor. Número 4. Vi un árbol floreciendo, por floreciente. Tampoco puede admitirse este floreciendo porque el gerundio, en español, no debe expresar cualidades, ni tampoco se refleja aquí el matiz de contemporaneidad, ya que es imposible que yo vea el florecer de un árbol, mientras se produce, a menos que se trate de una película de dibujos fantástica, o gracias a un procedimiento especial cinematográfico capaz de captar el florecer de un árbol mientras se va produciendo. Número 5. El avión se estrelló siendo encontrado. El agresor huyó siendo detenido. Yo no hice nada. No me interesa. Ay. Ay, mis anteojos. Estos gerundios son incorrectos porque la acción que el gerundio indica no puede ser posterior a la del verbo principal. Lo correcto es escribir: el agresor huyó y fue detenido cuando intentaba subir al tranvía. No es correcto el gerundio de posterioridad porque, cuando es simple, indica simultaneidad. La farola cayó sobre el coche muriendo sus ocupantes, ya que debe decirse: la farola cayó sobre el coche y, como consecuencia, murieron sus ocupantes. En el caso del gerundio temporal,
La acción que expresa dicha forma verbal puede ser simultánea, inmediatamente anterior o inmediatamente posterior a la acción expresada por el verbo principal. En el caso del gerundio temporal, la acción que expresa dicha forma verbal puede ser simultánea, inmediatamente anterior o inmediatamente posterior a la acción expresada por el verbo principal. Ejemplos: teniendo yo 12 años, aprendí a montar en bicicleta. Simultánea. Levantando la mano, quedó con la pluma en suspenso. Inmediatamente anterior. Salió de puntillas, cerrando la puerta con mucho cuidado. Inmediatamente posterior. Conclusiones. Consideramos muy difícil que el alumno, al escribir, retenga en la memoria todas las reglas que hemos dado cerca del gerundio. Por ello, recomendamos seguir la pauta del conocido aforismo: en la duda, abstente. Créeme, si vas a hacer algo de lo cual no estás muy seguro, sí piénsalo 2 veces y ojalá recuerdes este video. Solo tómalo en cuenta, no hagas locuras. Es decir, no usemos el gerundio cuando no estemos muy seguros de que su empleo es correcto. Siempre será posible recurrir a otra forma verbal. Por ejemplo, en vez de nos llegó la noticia estando en Barcelona, podemos escribir nos llegó la noticia cuando estábamos en Barcelona. Los vocativos son las palabras utilizadas para llamar, invocar o nombrar a una persona cuando nos dirigimos a ella directamente. Los vocativos siempre se separan por medio de comas. El uso más común es cuando usamos el nombre de la persona con que estamos hablando. Por ejemplo, Graciela, me gustaría preguntarte si consideras que este poema es romántico. Me gustaría preguntarte, Graciela, si consideras que este poema es romántico. Me gustaría preguntarte si consideras que este poema es romántico, Graciela. Ya sea al principio, al final o en cualquier lugar de la oración, el vocativo Graciela lleva comas. Cuando el vocativo está al comienzo o al final, obviamente solo lleva una coma. Cuando el vocativo está dentro de la oración, se coloca coma antes y después del vocativo. La coma del vocativo es importante porque su ausencia o presencia puede cambiar por completo el sentido de una oración. Veamos estos ejemplos. Teresa deja de huir. Teresa deja de huir. En el primer ejemplo se nos informa que Teresa ha dejado de huir. El segundo ejemplo es muy diferente, porque le estamos ordenando a Teresa que deje de huir. Veamos otros ejemplos. Cristina llama a los estudiantes. Cristina llama a los estudiantes. En la primera oración se nos informa que Cristina está llamando a los estudiantes. En la segunda oración nosotros le estamos ordenando a Cristina que llame a los estudiantes. Estos ejemplos demuestran que la coma puede cambiar el sentido de una oración. El vocativo no es únicamente un nombre propio, también puede tratarse de un nombre común, un título, un rango militar o civil, una profesión o un familiar. En todos los casos va entre comas como todos los vocativos. En los siguientes ejemplos los vocativos están subrayados. El hecho de que simplemente mencionemos el nombre de una persona no significa que es vocativo. En los siguientes ejemplos no hay vocativos. Ayer comí con Juan en un restaurante nuevo. María es una chica inteligente, pero perezosa. Nunca sé dónde podré encontrarme con Magdalena. En ninguna de las 3 oraciones anteriores hay vocativo porque no les estamos hablando directamente a Juan, María o Magdalena. Solo estamos hablando sobre ellos. Como han visto en algunos de los ejemplos anteriores, a veces el vocativo está formado por un grupo de palabras. En los siguientes ejemplos, los vocativos formados por más de una palabra están subrayados. En resumen, es un defecto no ponerle coma al vocativo. Veamos la siguiente oración. La niña se comió el pan en el parque. La oración es sencilla y clara. Vamos a dividirla en 4 partes. Al escribir, podemos cargar o elaborar una o todas las partes. Por ejemplo, escojamos la niña bonita, hija de doña Manuela, que estuvo presente el día que su padre murió debido a un asalto, se comió el pan en el parque. A la niña le añadí información, pero lo demás se quedó igual. Se comió el pan en el parque. Podemos hacer lo mismo con cada parte de la oración. La niña se comió desesperadamente, sin modales, como si estuviera hambrienta y no hubiera comido en 2 semanas. El pan en el parque. La niña se comió el pan viejo, lleno de mojo, que llevaba cerca de 3 días en un banco bajo el sol, y sobre el que estaban posadas las palomas en el parque. La niña se comió el pan en el parque, a pesar
pesar del bullicio, del frío, de la torrencial lluvia y del viento huracanado que varias veces estuvo a punto de lanzarla al piso y de arrancarle el pan de las manos. En el antepenúltimo párrafo le añadí información a se comió. Luego hice lo mismo con el pan y en el parque. Ahora que hemos visto las partes, discutamos cuál es el problema con las oraciones cargadas. Al redactar, no es aconsejable sobrecargar las oraciones. Hay veces en que leemos oraciones que se parecen a la siguiente. La niña bonita, hija de doña Manuela, que estuvo presente el día de su padre, murió debido a un asalto. Se comió desesperadamente, sin modales, como si estuviera hambrienta y no hubiera comido en 2 semanas, el pan viejo, lleno de mojo, que llevaba cerca de 3 días en un banco bajo el sol, y sobre el que estaban posadas las palomas en el parque. A pesar del bullicio, del frío, de la torrencial lluvia y del viento huracanado que varias veces estuvo a punto de lanzarla al piso y de arrancarle el pan de las manos. Con las 4 partes elaboradas en exceso, la oración ha quedado muy cargada. Se ha convertido en un ladrillo insufrible, difícil de leer porque al llegar al final apenas recordamos el principio. Al revisar nuestros textos, debemos evitar las oraciones cargadas. En el caso de este ejemplo, quizá se pueda cargar una de las partes, o tal vez 2, pero sobrecargar 3 o 4 es un defecto evidente. Ya vimos cómo se ve la oración cuando solo cargamos una parte, la niña. Ahora veamos la oración con solo 2 partes cargadas. La niña bonita, hija de doña Manuela, que estuvo presente el día que su padre murió debido a un asalto, se comió el pan viejo, lleno de mojo, que llevaba cerca de 3 días en un banco bajo el sol y sobre el que estaban posadas las palomas en el parque. En este ejemplo hay 2 partes cargadas, la niña y el pan. Aunque no es una oración ideal, es tolerable, pero añadirle información a se comió y a en el parque ya sería abrumador. No es que no podamos comunicar toda esa información, claro que podemos, pero lo aconsejable sería usar 2 o más oraciones, no ponerlo todo en la misma. En resumen, las oraciones cargadas son un defecto. Sin embargo, como ya he dicho varias veces, en la literatura siempre hay excepciones. Algunos autores se han caracterizado por el desarrollo de un estilo megacargado o archibarroco. Si te interesa como autor crear un estilo de este tipo, claro que tienes absoluta libertad para hacerlo, pero, como mínimo, asegúrate de que otros puedan entender lo que escribes. Muchas veces, tanto en el caso de los principiantes como en el de los escritores con más experiencia, usamos palabras que no hacen falta o demasiadas palabras que podrían resumirse en una, por hábito, porque suena bien al oído o por alguna razón que desconozco, pues añadimos palabras en una oración que, sin ellas, dirían absolutamente lo mismo. En la oración anterior, por ejemplo, el pues es innecesario. Lo puse porque me sonó bien mientras escribía, pero al revisar la oración me di cuenta de que sobraba. Lo dejé para que sirva de ejemplo en esta nota. Hasta un texto brevísimo puede tener palabras innecesarias. Una vez leí un buen minicuento de Gabriel Jiménez Emán, de una sola oración, y asombrosamente descubrí que le sobraban palabras. El minicuento se llama El hombre invisible y dice: aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. El minicuento es ingenioso, pero creo que diría absolutamente lo mismo sin las últimas 2 palabras. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató. Por tanto, hasta en textos breves podemos utilizar palabras superfluas. El escritor debe ser implacable a la hora de revisar, debe amputar, sin pena, toda palabra inútil. Las palabras innecesarias no quedan colgando como un mero adorno de la oración, sino que la degradan, le hacen daño. Ejemplos: oración original. La doctora llevaba horas leyendo sin levantarse de la silla. Tomaba notas de las que leía. Su rostro reflejaba perplejidad por lo que iba descubriendo. Editado. La doctora llevaba horas leyendo sin levantarse de la silla. Tomaba notas. Su rostro reflejaba perplejidad. Original. Cuando los 2 amigos terminaron de hablar por teléfono, ambos colgaron. Editado. Cuando los 2 amigos terminaron de hablar por teléfono, colgaron.
Al momento de revisar tus textos, siempre debes borrar lo superfluo. Es un defecto usar palabras innecesarias. Por último, los quiero invitar a visitar un canal de YouTube con el nombre Juan Carlos Martín. Esta recomendación es un tanto diferente a las otras que he hecho, ya que este canal no está enfocado para nada a las cuestiones de creación literaria. Sin embargo, hay algunos pocos videos que pueden ser de mucha utilidad para nuestro proceso de creación, pero sobre todo para nuestros procesos de edición, ya que hay algunos videos bastante ventajosos que nos pueden servir para realizar ediciones de nuestras portadas o algunas otras herramientas que nos pueden beneficiar para escribir. Por ejemplo, tiene un tutorial de cómo utilizar Canva para realizar nuestra portada, contraportada y lomo de nuestro posible libro, así como también poder utilizarlos en la plataforma de Amazon, entre otras herramientas que muy posiblemente pueden ser de gran utilidad al momento de escribir, pero esto ya se verá conforme ustedes entren y vean qué clase de video les puede servir. Pues justamente dependiendo de las hojas que tenga tu libro, pues van a tener o unas hojas o tiene un número de hojas, entonces el lomo cambia sobre eso, sobre digamos el libro. ¿Por qué no usar todes